Y entonces, recorriendo el país y habiendo estado 25 años en el ejército, recorriendo también el país, he dormido acá en este cuartel del batallón de ingenieros, he estado con los natalios en Satipo, he recorrido el país y gracias a mi ejército bendito, que es la institución que más amo, porque me ha permitido conocer mi patria. Yo provengo de una familia de clase media acomodada, limeña, y yo creía cuando tenía 17 años que yo representaba a los jóvenes en el Perú. ¿Qué tal error? Yo pertenecía a una minoría. Fue en el ejército que aprendí que la gran mayoría del país yo no la representaba. Y que había una gran mayoría del país que necesitaba Estado, donde no había Estado. Que necesitaba justicia, donde no había justicia. Que necesitaba educación, necesitaba salud, necesitaba amparo. Y me preguntaba yo, ¿para qué se construyó el Estado? Si no es para dar eso al pueblo peruano. Por eso, cuando he estado en la guerra del Cenepa, en el año 95, cuando he estado en todas las zonas de emergencia, defendiendo el Estado de Derecho, yo me preguntaba qué Estado estaba defendiendo. Un Estado ausente, un Estado que había estafado a la mayoría del país, a poblaciones como en el Pere Llave, en Lambaye, en tantos lugares donde no había ni electricidad ni agua potable. Y el Estado, y el soldado, perdón, tenía que hacer de Estado. El soldado tenía que hacer de cura, de juez, de hermano, de padre, de hijo. Tenía que ser de todo. Pero eran muchachos de 20 años que iban a defender el Estado de Derecho y se convertían en el Estado, porque la clase política de ese entonces no quería saber nada con el Perú. No le interesaba el Perú, porque lo importante del Perú ya lo tenían, los recursos naturales, la plata, ya la tenían. No necesitaban llevar el Estado a la selva, no necesitaban llevar el Estado a la sierra, no, bastaba la costa nada más. ¿Por qué? Porque para ellos la sierra y la selva eran la despensa de la costa. Y por eso construyeron un Estado virreinal, con el mismo Estado del virreinato, que lo que interesaba era sacar los recursos naturales del país para llevarlos a Estados Unidos, Europa, Asia, a los grandes mercados, para que el Perú se hiciera famoso por el oro. Por eso en Europa, cuando quieren expresar algo muy valioso, dicen, eso vale un Perú. Así lo dicen. Pero todos sabemos que cuando dicen vale un Perú, no es los peruanos, sino es el oro del Perú, que lo han sacado. Son los recursos del Perú, como la maca, la papa. Son los recursos del Perú, como la quinina. Son los recursos del Perú. El recurso más importante del Perú también está saliéndose. Y no es el oro, no es el petróleo, no es el gas, es la inteligencia de los jóvenes. Eso también está saliendo, porque el Estado que construyeron estos políticos es un Estado que no brinda oportunidades a los jóvenes. Y por eso ser joven en el Perú es una odisea, es un reto ser un joven en el Perú ahora, donde no hay trabajo, no hay educación de calidad. Claro, hay bastantes casinos, hay bastantes tragamonedas, hay bastantes prostíbulos, claro, hay bastante diversión, discotecas, hay bastante trago. Un sol, una botellita de alcohol es un sol, un champancito de 3 soles, eso sí hay, porque es más fácil tener envenenada a la juventud, es más fácil tener anestesiada a la gente con su morfina, para que no sientan la realidad del país, para que no sientan que ser pobre en el Perú no es algo genético, no es un destino, es algo que podemos transformar y podemos convertir la pobreza en riqueza. Por eso estoy enamorado de mi patria y por eso le dediqué toda mi vida a mi patria.
25 años en el ejército, y cuando me di cuenta de que a pesar de haber patrullado defendiendo el Estado de Derecho en las zonas de emergencia, a pesar de haber defendido mi patria en la cordillera del Congo, eso no bastaba. Cuando habían sinvergüenzas, ladrones y corruptos que llegaron al poder para robar y tenían todavía la desfachatez de pretender quedarse 15 años gobernando el Perú para cerrar todos los nudos, para cerrar todos esos negocios turbios, para que no dejen huella la corrupción. Había que cerrar todo, y para eso necesitaban 5 años más para gobernar, porque si no, ¿cómo podían tapar 5.000 millones de dólares que se robaron del Estado peruano? ¿Cómo tapas un hueco de 5.000 millones de dólares cuando el presupuesto general de la República era 22.000 y cuando el Producto Bruto Interno eran 130.000? Siempre quedará la huella de esos 5.000. Para eso necesitaban 5 años más. Tamaño trabajo que tenía esta mafia, y no podía aceptarlo eso. En el año 2000 yo era un comandante de unidad en la frontera con Chile y decidí hacer un levantamiento militar, no porque estaba en los reglamentos, no, era porque el pueblo no se puede desvincular del soldado y el soldado no se puede desvincular del pueblo, y por eso había que hacer un levantamiento para enfrentar a la mafia. Hice el levantamiento y terminé preso. Pero de allí, la mafia me envió 2 años fuera del país y después me invitaron al retiro. Estando fuera del país, en el retiro, habiendo estado 25 años sirviendo a mi patria, tenía que encontrar otra carrera, otra actividad que pudiera cumplir mi sueño de construir la patria que todos queremos. Porque cuando defendemos una patria, tal vez no es la patria como está ahora, pero sí es como la soñamos, es como la queremos, y así la veo yo aún a mi patria. Y me metí a la política para poner ya un punto final a toda esa nata de políticos tradicionales que son los que ponen en peligro el país, son los que les gusta el oro, les gusta el gas, el petróleo, son esos débiles de carácter, débiles porque los bolsillos son cada vez más grandes y necesitan tenerlos llenos. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país. Han convertido nuestro país no en una patria para todos, sino en una chacra en la cual el pueblo peruano son los hongos, son la servidumbre que deben servir a una élite que nos habla de democracia, de modernidad, de inversión, etc. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿de qué vive el Perú? Y les respondo, el Perú vive de la renta que pagan las empresas mineras, porque ellas tienen la propiedad del recurso. El Perú vive del impuesto a la renta que cobra a la minería, pero la minería es la dueña del recurso. ¿Y qué produce el Perú? El Perú no produce ese reloj que tiene el compatriota. El Perú no produce las cámaras fotográficas, ni esas filmadoras. Esa debe ser japonesa, la máquina, no el señor. Pero, ¿qué produce el Perú?